preguntas que nos iban surgiendo y los temas y a veces los comentarios. Varias de nosotros trabajamos también en otras plataformas de coaching voluntario y no voluntario. Y ahí surgió la idea de por qué no crear un grupo que se dedicara a fomentar esta idea de traer temas que nos gustaría tratar en conjunto, como coaches, de colega, de igual a igual, así con un café, charlando, como con un preguntorio. Por eso pensamos en esta palabra y en esta instancia y pensamos en empezar con las coaches más experimentadas que tuviera la comunidad o que pudiéramos conseguir, para empezar a preguntar y empezar a intercambiar ideas. Quienes somos parte de el grupo, este equipo de educación continua, somos Alejandra Villarreal, saludá, María Marta Servino, Hola a todos. Daniela Rodríguez, Buenas, hola. Karina Olivera, Hola. ahí está, y Mariana Puglia. Hola, ¿cómo están? Bueno, para organizarnos para este preguntorio, lo que hicimos fue organizar, que seguramente algunos recibieron y otros no, porque hay una generación nueva que recién empezó, que no contestó un cuestionario que enviamos. El propósito del cuestionario era saber qué temas querían ustedes tratar en base a la experiencia que hubieran tenido de coaching hasta el momento, o si no habían tenido ninguna, qué temas querían tratar. De esa encuesta surgieron 3 temas grandes, que fueron el tema de la confianza, tanto en el coach, del coach mismo consigo mismo, en el proceso y de las herramientas, preguntas poderosas y escucha activa, y también surgió por otro lado herramientas de coaching en sí, como posibilidad de generar herramientas. En base a los resultados de esa encuesta generamos una lista de 10 preguntas base, que son las que vamos a hacer ahora. Esperamos en la primera hora y media, hora y 20, y en los últimos 30 o 40 minutos, según cómo vayamos con el tiempo, vamos a ir tomando sus preguntas, que esperemos tengan preguntas interesantes, y se las vamos a hacer a las coaches que, por supuesto, se brindaron a pasar este rato con nosotros, y quiero agradecerles, que me olvidé, eso es lo más importante, de que se tomaron el tiempo de estar con nosotros sin contestar las preguntas. Y iba a sugerir poner las preguntas en el Q&A, pero no está, así que vayan poniendo las preguntas en el chat. Yo le diría que no ahora, sino en el momento que vayamos terminando, tipo dentro de 1 hora y 20, yo les voy a avisar cuándo empiezan a anotar las preguntas en el chat, porque si no puede ser que anoten una pregunta ahora y esa pregunta se responda a lo largo de la sesión y ya quede, y es difícil después encontrar las preguntas para arriba. Así que más o menos en 1 hora y 20 yo les voy a decir cuándo. Anotan una pregunta de algo que quieran saber, que les quieran preguntar a las coaches. ¿Les parece? ¿Sí? Hagan algún gesto, una cara, Bueno, ok. Bueno, les agradezco de nuevo a las coaches y a todos ustedes. Y ahora vamos con nuestra primera pregunta. Yo voy a empezar con la primera y después vamos a seguir nosotras haciéndolas y después pasamos a las de ustedes. Una cosa que no les dije importante es que no les damos un mínimo de tiempo para responder, pero sí un máximo de 5 minutos, para que no pase que una coach esté 15 minutos hablando, ¿no? Creo, porque son todas muy consideradas. Bueno, la primera pregunta, y ustedes deciden quién la responde, esta es la más abierta de todas, es: si tuvieras que mencionar un único hito en tu carrera como coach, ¿cuál sería? A mí igual primero me gustaría agradecerles esta instancia, antes de empezar con las preguntas, y como también agradecer a toda la comunidad que a través de todo esto que está sucediendo se ha organizado como para tener un grupo de personas encargadas de atender necesidades de egresados y estudiantes de Trascender. Eso para nosotros es súper importante. ¿Y por qué tomo la palabra con esto? Porque para mí este es el hito que yo respondería como el hito en mi carrera como coach. El presenciar y estar presenciando una masa crítica de coaches egresados de un instituto que alguna vez soñamos que sucediera. O sea,
Es como, si te voy a decir cuál es el hito, y no sé si están grabando, por las dudas si quieren grabar esto. Sí, sí, estamos grabando. Porque a mí me lo preguntan y me queda ya de formación. ¿Estamos grabando? Bueno, el hito es sentir como algo que quizás nunca sospechaste que iba a suceder, de repente sucede sin que, sin que haya que esforzarse o pelear o batallar o, no sé, desgastarse. Simplemente florece cuando el momento y la masa crítica lo determinan. El hito es comprobar cómo cuando se decide así, y no sé quién lo está decidiendo, sucede esto que está dando pie a esta actividad. Una masa de coaches y estudiantes de coaching que parece que se nuclearon a partir de una idea un poco loca de que era posible que en Uruguay hubiera una masa crítica de coaches profesionales formados desde Uruguay. Entonces, para mí el hito es ver el florecimiento de un sueño sin siquiera saber un poco cómo fue que llegó a suceder en cuanto a la participación directa, algo que nunca hubiera esperado que estuviera sucediendo, es esto que está sucediendo ahora mismo, ¿sí? Personas comprometidas desde un conjunto tan grande con la misma misión o propósito, ¿no? De acompañar a otros. Este es el hito que está sucediendo hoy para mí en mi vida y para mí el más grande que ha sucedido en toda mi historia como coach. Y por supuesto, les voy a decir a Pati y a Cintia que cuenten el de ustedes, porque yo estoy muy feliz de compartir este espacio con ambas. Ok, bueno, si quieren sigo yo. Em, Primero que nada agradecerles la convocatoria, sí, gracias por todo. Creo que eso es parte de estos hitos que suceden, ¿no? Cuando te tienen en cuenta para compartir lo que uno ha vivido o lo que uno ha experimentado, así que nada, muchas gracias por eso. En realidad, no sé si hay para mí, en mi caso, un único hito. O sea, es como, se me hace un poco difícil decirles un único hito. Sí, como que hay varias cosas que me ato un poco de lo que dijo Maje, ¿no? Como que de repente algo sucede que no sabes explicar qué es exactamente. Yo lo atribuyo a que es una consecuencia de muchas cosas que hiciste, que generó y eso resulta en algo que después sin mucho esfuerzo o sin mucha, es como una máquina, ¿no? Que se empieza a engranar y empiezan a suceder cosas en la carrera o en lo que uno se propone. Así que para mí es difícil decirte un único hito, sí podría decir muchas cosas que fueron sucediendo y que sí, que fueron marcando. Ahora que lo veo desde otro lugar, esas pequeñas cosas fueron marcando mi camino, ¿no? En lo que es el desarrollo como profesión en el coaching. Por ahí creo que andaría yo con esta respuesta. No sé si es completa, pero es como lo que siento, ¿sí? ¿Pati? Hola, bueno, soy Patricia Gómez. Ya notarán que no soy uruguaya, soy colombiana y tengo mucho corazón en Uruguay por una experiencia personal que viví hace algunos meses allí de trabajo y de amigos y de vida. Y por eso estoy vinculada a esta comunidad de Uruguay, que además, pues que me siento de allá, aunque estoy muy lejos, muy, muy, muy lejos. Como hito, yo siento que esto del COVID y de la virtualidad nos ha traído estos encuentros que como que yo no me los imaginaba. Yo no me imaginaba como reunirse con tanta gente de diferentes experiencias, hablando de distintos temas. Y creo que no ha sido solo del coaching, sino de todo. Como que esto de la virtualidad
a raíz del COVID nos ha traído una manera de encontrarnos distinta. Y para mí en la experiencia del coaching ha sido como algo increíble. Cuando llegó la noticia del COVID, yo estaba muy triste porque yo dije, yo ya no voy a poder volver a hacer nada en mi vida de lo que a mí me gustaba. Y resulta que sí, que esto como que la virtualidad, estas herramientas acercan de otra manera y se puede como ejercer la profesión y lo que pues a mí particularmente me gusta. Entonces sí siento que para mí, en mi carrera del coaching, es un hito haber pasado por el COVID y lo que genera como este encuentro masivo, diverso, y como desde un lugar de interés de cada quien que está ahí porque quiere y porque es la manera de conectarse y como que genera mucha más posibilidad. Si no fuera por esto, yo siento que, por ejemplo, yo hoy no estaría acá compartiendo con ustedes, personas que conozco y que no conozco, y para mí eso es muy importante. Ok, muchas gracias a las tres. Seguimos con la siguiente pregunta y vamos ahora a la autoconfianza y nos gustaría preguntarles cómo se reflejó en sus sesiones su autoconfianza y como coach y qué empezó a suceder con ustedes y con sus coaches. ¿Quieren, chicas, que nos saquemos los micrófonos las tres? Así conversamos las tres y no nos pasamos la palabra. Así que vamos a entrar en Sí. confianza en esto de, ¿sí? Nosotras tres Sí, buena idea, buena idea. estamos pegaditas acá, ¿no? Entonces entramos en confianza de a poco con sus preguntas. Y bueno, fíjense, ¿qué les surge a ustedes para que yo no empiece o para que lo construyamos esto? A mí me llega la pregunta como, ¿cuánto la confianza en mí misma impactó en mi efectividad como coach, ¿no? Algo así me está llegando a mí. ¿Cómo les llega a ustedes? Sí, igual, como cuál es el momento en el que haces las sesiones con tranquilidad, sin nervios. Que no sé si termine de ocurrir, ¿no? Pero hay como hay una diferencia en algunas que yo me siento en confianza, como esto está funcionando para mí, y hay otras en una sensación de nervios. Y me llega mucho como cuando estaba en las certificaciones y todo esto, el tener que hacerlo de una manera. Ahí perdía muchísima confianza. Como el tenerlo que hacer, que el acuerdo, que no sé qué, que la pregunta, y entonces ahí como nervios. Y siento que en algún momento eso se suelta, pero lo agarro, no sé, pero como que soltarlo es entrar, para mí significa entrar en confianza y no estar como pendiente de la forma, sino realmente conectado con el coach y pues conmigo misma, ¿no? Tiene que ver con eso, como con la conexión con el otro, me la da la conexión con el otro. ¿Mm? Y ahora tengo algo que decir, pero después lo digo. Si me permiten hacer un comentario, les explico de dónde surgió esta pregunta. A ver. Si bien nosotros sacamos del cuestionario los temas mayoritarios que la gente quería tratar, también pusieron notas y pusieron comentarios. Y un comentario que recibimos bastante fue cómo se pasa, cómo se junta suficiente confianza para hacer el pasaje a la fluidez, ¿no? Tanto de la confianza hacia uno, como hacia el proceso, como hacia las herramientas. Eso fue un tema subyacente en todas las preguntas que recibimos, ¿no? Especialmente para los coaches que aún no han empezado, ¿cómo hago? ¿Cómo genero la confianza? Porque existe como un poco la certeza de que una vez que exista la confianza, va a existir el proceso correcto. Pero la pregunta que recibíamos es ¿cómo genero la confianza? ¿No? Es Que al nunca revés. pasa. Bueno, eso fue lo que recibimos, ¿no?
En mi caso el proceso es al revés. Yo inicié con cero confianza, ya se los he contado a muchos. Gracias a que otros confiaron en mí es que yo inicié. Cero confianza. No es que inicié porque tenía la confianza. Inicié porque me dijeron, tenés que iniciar. Fue como, yo ya les conté esta historia. Alguien creyó en mí por mí, no yo. Entonces creo que la primer confianza viene de alguien más, que te dice puedes hacerlo. Y no solamente que te lo dice después del curso, la segunda confianza viene por tus clientes te dan la confianza, ¿no? Te dicen, me hizo bien, esto es fantástico, le voy a recomendar a alguien más. Entonces decís, bueno, algo debo estar haciendo algo bien porque esto está dando resultados. Y ellos confían más que vos. Y al final sí, empieza a pasar. Un día como que te convences, o simplemente yo como que no es tanto que confíe en mí, confío tanto en que si realmente estamos ahí con nuestro cliente va a aflorar su mejor versión, que eso sucede. No siento tanto que confíe en mí, sino que tengo la habilidad de entregarme al proceso muy fácil. Ahora como es muy fácil para mí, entonces definitivamente no es confianza en mí, sino confianza como en que lo que está sucediendo es lo que debe suceder, algo así. Entonces, como lo que debe suceder es eso, simplemente me entrego al proceso, aunque suceda lo que suceda. Igual eso lleva mucho tiempo de trabajo personal. Y al principio, si el foco era preguntar cómo empiezo, vas a empezar sin confianza, normalmente. Yo empecé sin confianza. No sé, Cintia, ¿cómo empezaste vos? Aún a Sí, trabajar y después recibirme. totalmente. Ah, lo- yo siempre lo cuento también, me habrán escuchado hablar de esto cuando hablamos en las clases de la competencia, ¿no? La confianza. En mi caso, en realidad yo confié y confío plenamente en el proceso. Entonces era como que, bueno, esto a mí me servía eso, confiar en el proceso y saber que esto funciona y que esto es efectivo como proceso. Y después empezar a recibir eso es el feedback de las personas que pasaban por el proceso y confirmaban esa creencia de que el proceso funciona. Entonces ahí es como que vas agarrando, y coincido en esto con Margela, ¿no? Esto de que si, no sé si es confianza en mí, creo que es como una creencia de que pase lo que pase, va a estar bien, porque lo construimos juntos en la sesión, ¿no? Ese espacio que escucho, por ejemplo, como dice Jim Selman siempre en sus palabras, es lo que se construye que antes no estaba, no era ni mío ni del cliente, sino que es algo nuevo que se forma entre los dos, y entonces ves cómo eso empieza a suceder, y, y es eso que genera esa confianza y se ve reflejado en esa actitud que uno tiene después, y que se traduce o se lee desde afuera como confianza en uno mismo, ¿no? Pero no sé si es tan confianza. A mí me llega siempre la metáfora esta de cuando aprendes a andar en bicicleta, por ejemplo, o a manejar un auto, tenés que estar atento a tantas cosas, ver que no te vayas a caer, pero siempre hay alguien al lado tuyo que en mi caso, andar en bicicleta, me acuerdo que era mi hermano, que me sostenía el asiento de atrás, y entonces y me decía, dale, pedalea, pedalea, que yo te haga. Entonces yo sabía que él me estaba agarrando el asiento para que no me fuera para los costados para no caer. Hasta que un día me di cuenta que en realidad mi hermano no me seguía, sino que él iba caminando al lado mío, él ya había sacado su mano de ahí, pero él seguía diciéndome, dale, 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 vos pedalea, pedalea, pedalea. Hasta que un día, claro, me di cuenta que en realidad yo lo hacía sola y él siempre estaba ahí. Como una metáfora, ¿no? Eso de andar en bicicleta. Después que aprendes a andar, aprendes a disfrutar de ese momento, y ahí empieza a aparecer la persona, el coach que está detrás de todo eso, la persona que ayuda a ese proceso, ¿no? Así que... Escuchándote, Cintia, es como que si ahora estuviera construyendo yo también la conciencia de que la primer confianza no es la de uno mismo.
La primera confianza que llega es en el proceso. Eso sí, necesitamos confiar en el proceso. Por eso practicamos y confiar en la persona que te da el diploma como coach también. Que si te lo da es por algo, ¿no? Confío en el proceso y la persona que me da el diploma, por algo me lo da. Y hasta ahí, con que yo confíe en eso, ya es la primera. Después confío mucho más en mis clientes, son ellos. Y por último, termino realmente confiando en mí. Es como, no siento que se dé a la inversa. Alguien más confía por ti, después los clientes. Si tú confías en el proceso, vas a llegar a la confianza en vos. No sé qué opinan, pero lo estoy como construyendo ahora de cómo fue. A mí me llega Sí. como alguito al revés. Porque yo sí necesito como sentir que yo confío en mí. Sí, como que a veces cuando estoy como ante un grupo, ante un coaching individual o un coaching de equipo, por supuesto que estoy enfocada en el coachee, en el cliente, pero hay algo por dentro que me dice, tú sabes, tú eres buena. Entonces, como que sí tengo que recurrir a esa idea de que confío en mí. Yo tengo que recurrir, ¿sí? Como lo sabes hacer. Como una voz de que me dice sí, como que sí recurro a una confianza interna, no sé si primero o después, y como que desde ahí es que me puedo soltar. Entonces, cuando las oigo, siento que para mí es distinto. Mira, Sí. quizás antes yo tenía esa voz, ahora ni escucho. Capaz Ok. que es una parte del proceso, ¿sí? Puede ser. No lo sé, pero puede ser. Sí, Ahora, todavía me pasa que como claro, ante cada vez menos, pero sí es cierto que ha habido momentos, o ahorita que me estoy retando a ser mentora también, es pero si tú sabes cuál es la angustia o la no creencia en la confianza, entonces sí hay un diálogo interno de sí, 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 y recurro a y después ya como que, sí, ves que sí, algo así. Sí, 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 por mí sí pasa por una revisión interna y luego se me olvida, deja de existir esa voz y ese momento y estoy como súper ahí con la persona, con el equipo, lo que sea, y ya, pasa. Mm. buen punto. Ahí les contestamos desde las 3. Bueno, muchas gracias. La tercera pregunta también tiene que ver con la confianza y es un poco de lo que venían hablando. Y es, ¿cómo trabajan la confianza en el proceso cuando el coachee les dice que no está haciendo avances? O sea, cuando el coachee dice, no, yo no estoy avanzando como coachee. Exacto. Sí. Pero como diciéndole que tiene que ver con uno. Tengo que recordarme, a ver, seguro me tiene que haber pasado, déjame recordarme, de clientes que me digan no estoy avanzando. Es que no me pasó tan frecuentemente, ese es el No punto. pasa. Lo que pasa que en mi caso, escuchar esa pregunta que dice, ¿cómo es que dice cómo la confianza en pregunta el dice, proceso? ¿cómo trabajas tu Claro, confianza en el proceso cuando tu coachee te dice que no está haciendo avances? claro, en mi caso, ni siquiera, yo nunca me planteo la confianza en el proceso porque es como algo que confío tanto que ahí es donde, en el proceso, la confianza, trabajar la confianza en el proceso. Ahora, si dice que no está avanzando tanto, que Yo no creo que, recuerdo que me mira haya esto, Cintia, pasado, pero sí, claro, ¿por qué no estamos recordando que nos haya pasado? Puede ser en Normalmente, el proceso o puede ser a nivel individual, ¿no? De ustedes mismas. claro, claro. suponete que alguien te diga no siento que estoy avanzando en el proceso, y de verdad no estás sintiendo que está avanzando. Pero normalmente no te dicen tanto no estoy avanzando, te dicen siento que estoy estancado, que volví para atrás, algo así, ¿no? Y en realidad, cuando yo escucho algo así, me parece que es parte del proceso, o sea, es parte del proceso sentir que no estoy avanzando. Entonces,
en principio no debería tocar mi confianza, pero voy a ir a momentos anteriores, ¿sí? Si hace 15 años que estoy, me quiero ir a momentos donde al inicio, suponete que alguien me dijera, no sé si este proceso de coaching, eso sí me lo dijeron, es lo que yo necesito, ¿sí? O me parece que quizás no estoy necesitando esto. Y cuando a mí al inicio me decían eso, era como si una parte de mí estuviera en el cliente. O sea, yo misma estaba pensando, no sé si el proceso, si lo estoy ayudando o no, si el proceso le sirve o no, lo estaré ayudando. Entonces mi cliente me decía, no sé si esto me está ayudando, ¿no? Era como una parte de mí hablando a través de él. Y entonces, en algún punto, creo que eso también me empezó a mostrar cómo trabajo yo, confiar en mí más allá del resultado que estoy obteniendo y más allá de lo que el cliente me diga. Si el cliente me dice algo, seguramente tiene que ver conmigo. Entonces, si no está no está avanzando, quizás yo tampoco. Lo que sí me pasó más adelante es clientes que los visualizo, no porque me lo digan, como trancados en su proceso, atascados, llegan a un punto y no avanzan más. Y ahí yo siempre miro hasta dónde estoy avanzando yo en ese tema, hasta dónde puedo ayudarlo. No es como para bajar mi confianza, sino quizás o necesita alguien más para avanzar o yo no puedo ayudar más de este punto, ¿no? Porque los coaches también vamos hasta donde nos desarrollamos nosotros mismos. Entonces, quizás yo estoy trancada en el mismo tema, entonces mi cliente está ahí también y estamos juntos y bueno, y creo que más que confiar en uno mismo cuando el cliente te dice eso, me parece que primero deberías preguntarte si el cliente no está hablando como vos dentro tuyo, que no, esto no sirve, ¿no? No, esto no le sirve para avanzar. Y segundo, si realmente no está avanzando y está trancado, quizás aceptar eso, ¿no? Y lo tercero es, ¿de verdad está trancado porque no estoy haciendo mi máximo? ¿Cuán en paz estoy con que estoy haciendo mi máximo como coach y ya no depende de mí quizás que pueda avanzar más? O sea, pero ¿cómo trabajo mi autoconfianza? Haciéndome esas preguntas. ¿Cuánto el cliente me refleja? Si es que yo estoy pensando lo mismo y por eso lo dice. Y luego mi confianza como para decir, quizás yo no puedo ayudar a este cliente. Entonces tener como la confianza de decirle, quizás no sea yo tu mejor coach, sin que toque mi autoestima. Me parece que el mejor entrenamiento es tener una buena autoestima independiente del resultado que consigas en una sesión, que tu valor personal esté bien anclado a algo más que los resultados de una sesión. Entonces ahí vas a estar en paz y no va a temblar tu confianza. Si tu valor personal todavía está anclado a los resultados o a la mirada del otro o a lo que sucede en la sesión, entonces va a temblar la confianza. Por lo menos yo trabajé mucho en mi valor personal para que eso no me temblara en ese momento. ¿Cómo lo han visto ustedes, chicas? Yo no sé. Tengo como algo más táctico, menos esencial. Y ese sí me pasaba en alguna época y aún en algunos casos, muy pocos ya, pero sí me pasaba que tenía que ver también con definir el alcance del proceso. Y digo que es más táctico porque es más, sí, es más del operativo del proceso mismo de decir, de definir muy bien el alcance, el objetivo. Entonces, cuando no estaba tan claro y yo todavía no me podía misma darme cuenta que hay un proceso, sino que veía como sesión, sesión, sesión y no veía un proceso, entonces capaz que mi cliente tampoco, y como que podía terminar en cualquier momento. Pero tiene que ver con que a lo mejor yo también me planteaba que era por sesión. No sé si estoy siendo clara, así como que tenía, como que no colaboraba en trazar con el coachee un proceso porque a lo mejor misma yo no lo veía tan
así tan ampliado, sino lo veía como de pronto sesión a sesión. Entonces, si la persona ya terminaba una sesión y fue ya, pues fue ya. Y si la persona decía ya, nunca llegué a recibir como eso de no estoy andando, sino de o que sigue o ya acabó, pero yo sentía que no había como un paquete completo, por decirlo así. Entonces, como que en la medida en que también yo misma fui entendiendo que se puede acompañar en un proceso más largo, que es distinto a suma de sesiones, esto dejó de pasar. Y más bien se llega como, ya terminamos, está siendo bien para mí y hasta aquí fue, o me gustaría indagar otra cosa y se cambia el tópico, pero tiene que ver con la manera, o ha tenido que ver con mi manera de entender también las sesiones de coaching. Entonces sí siento que es menos esencial y vital de lo que yo pongo o no pongo, sino de cómo concibo también el acercamiento con un cliente. Si es de sesión más sesión más sesión, o hay algo contundente de proceso que se está construyendo con el coachee. Me ha pasado eso. Ya no me pasa, pero para mí fue un gran aprendizaje. Es como no me planteo sesiones individuales a menos de que sea ya un cliente que vuelve por una sesión, algo así. Escuchándolas, en realidad a mí lo que recuerdo, que sí, lo que me ha pasado es que en el proceso, en esto de revisar acciones, y que el cliente de repente te dice que no avanzó con eso, que no lo pudo hacer, que no avanzó, y sí me he planteado, bueno, si esto estaba siendo efectivo, y creo que en realidad lo que descubrí ahí es que es muy efectivo co-crear con el cliente, ¿no? Empezar a aplicar esto de la co-creación. Cómo puede estar resultándole este proceso y qué está pasando que no avanza, que no hace lo que se había quedado a hacer. Eso me ha pasado, y cómo trabajarlo desde el lugar de co-crear, y en algunos casos en particular, más que nada, revisar esto, ¿no? Lo que yo pongo de mí en esto, espacio, pero también revisar junto con el cliente si está poniendo también su máximo posible en el espacio. Si ese compromiso se está poniendo en juego en el lugar, para poder generar algo diferente, ¿no? Eso es algo de lo que me ha pasado, y lo he resuelto más que nada con la co-creación, con esto que dice más que también, ¿no? O esto de aceptar que quizás yo no estoy pudiendo, y entonces, bueno, hay que rever esto, a ver si realmente soy la persona indicada para acompañarte en este proceso, y qué tanto de vos estás poniendo también en este proceso, ¿no? Como cliente, como persona que quiere lograr algo. En todo caso, la pregunta es un poquito rara, ¿no? O sea, como desde el coaching mismo la pregunta es rara, porque yo como la oigo, es como que oigo que un coaching le reclama al coach que no está él avanzando. Claro. Yo te puedo explicar un poco el contexto. Sí. Estas preguntas surgieron en el coaching voluntario. Fueron las experiencias que los coaches tuvieron por primera vez en coaching voluntario. Entonces, la gente que venía a coaching voluntario era gente primero que ni siquiera tenía en mente participar en coaching, que muchas de ellas decidió, vamos a ver qué es coaching, hay una sesión o 2 o 3 gratuitas de coaching, voy a ver qué es, que no estaba pagando, que no decidió ir por un motivo específico que le estaba preocupando en un momento determinado, ¿entendés? Entonces, sí surgió, de hecho, a varios de los coaches les surgió el hecho de decir, y esto realmente no siento que estoy avanzando. Entonces, eso, en ese caso, especialmente si es alguien que empieza, nosotros siempre asumimos que vamos a trabajar con un coachee comprometido,
que nos convoca y que tiene un tema específico para tratar, y este no fue Claro. necesariamente el caso. Y creo que fue uno de los aprendizajes más Claro. interesantes que tuvimos. Cómo sacar algo de alguien que realmente ni siquiera sabía que quería sacar algo. Sí. Porque, Pues Claro. el punto entonces es que la conclusión es, esto es difícil que pase. Sí. Cuando alguien te contrata como coach es muy difícil que pase que te diga no estoy avanzando. Y si no está avanzando, ¿qué obstáculos estás teniendo, no? ¿Qué está sucediendo? Es muy difícil que pase. Ahora, en el contexto de que alguien venga a probar coaching y entonces te diga siento que no estoy avanzando, probablemente es lo que dice Cintia, quizás no tiene suficiente compromiso como para avanzar. Es como, pero no es lo habitual que nos pase. Vieron que las tres dijimos, es raro que pase esto. Porque incluso la misma pregunta, no estoy avanzando, da para seguir avanzando. Claro, da para seguir preguntando. ¿Dónde sentís que no estás avanzando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es ¿Cuál lo que pasa ahí? Claro. La misma pregunta desde una Sí. persona que se está moviendo es una pregunta de movimiento. Claro, claro. sí. O puede ser hasta un enunciado verbal, y en realidad no es una No es un realidad que problema está ahí está, sucediendo, no es un claro. problema que alguien te diga no estoy avanzando, al Eh. contrario. Sí. Sumo para coaching. Sí. No debería tocar tu confianza, quiero decir, en el ámbito de lo que estamos preguntando, ¿no? Muy Así es. bien. Bueno, estimadas, bueno, justamente recalcando un poco de lo que decía Silvana, algunas han surgido un poco en ese contexto, ¿no? De voluntariado. Y bueno, escuchándolas, tal vez no les haya pasado esto, o sí, pero bueno, yo se las voy a hacer igual, esta consulta, porque en realidad también bueno, se las hago y las escuchamos. ¿Alguna vez alguna de ustedes le pasó, bueno, a las tres, a alguien que les diga, no sé qué tema quiero tratar? Vengo, pero no sé de qué quiero hablar. No. O por el contrario, ¿no? No sé qué me estoy llevando, no me estoy llevando nada. No sé, ¿tienen algún ejemplo puntual? ¿Si les pasó? ¿Cómo lo manejaron? No sé, chicas, yo tengo ejemplos de esas dos cosas. ¿Quieren que empiece? Dale, sí, yo también tengo. Sí. Bueno, eso a mí me ha pasado, creo que ya lo he contado en algunos lugares, o en algunas clases, sobre todo más en el contexto de que le pagan el coaching a alguien, ¿no? En la organización contratan coaching para alguien, y si bien hay un contrato firmado acerca de lo que se va a trabajar, supónganse en sus competencias o en su liderazgo, cuando estás solamente con ese cliente, sí, puntualmente me pasó una vez en una cliente que me dijo, sí, dije que sí, firmé el contrato, todo bien, pero realmente yo no tengo nada que trabajar aquí. Ni siquiera me dijo no tengo que trabajar, me dijo directamente eso. Yo no tendría que estar aquí, quien tiene que estar aquí es mi jefa, yo no. Entonces, eso fue como lo más desafiante, porque no sé qué tema trabajar. Normalmente los coaches, bueno, volvemos a explicar qué es coaching y le preguntamos, bueno, pero ¿qué te gustaría que pasara aquí? Si no hay ningún tema que te interese. Bueno, no sé, capaz que si charlo un poquito contigo se me ocurre, te dice, ¿no? Entonces, o haces la rueda de la vida, o le vas preguntando en qué ámbito de tu vida te gustaría optimizar algo, o crecer, o desarrollar algo, o solucionar algún tema, y cuando vos haces eso, la persona encuentra siempre oportunidades o de crecimiento o de resolver algo. Ese es el ámbito más simple, ¿no? Es fácil, no sé, que no se me ocurre, le ayudamos a revisar, simplemente. ¿En algún área de tu vida hay cosas que te gustaría que fueran diferentes? Ya está, le haces esa pregunta y es muy fácil, ¿no? Que un cliente te diga. Ahora, cuando el cliente te dice, no tengo por qué estar aquí, ¿sí? Una conferencia, esa es la directora de mi instituto. Ah, creo que pensé que alguien estaba haciendo alguna pregunta. Alguien Pero que está desmuteado. simplemente. Entonces, fíjense, el punto es cuando alguien no quiere trabajar. Eso es más desafiante que cuando te dice que no tengo tema. Porque si no tiene tema, lo que haríamos es ayudar a encontrarle el tema si tiene ganas. Pero si te dice que no tiene que trabajar, esta chica cuando me lo dijo, claro,
hay que respetar lo que la cliente te dice, pero está pago el espacio. Entonces, normalmente, ¿qué hacemos si estamos contratados por alguien? Bueno, invitamos un poquito más a esa reflexión. Así que ella ya me da el material de qué hace que vos no tengas que estar aquí. Ella ya me lo hizo muy fácil de decir, la que tiene que estar aquí es mi jefa. Entonces, eso me dio el material. Porque le pregunté, entonces, desde tu lugar, desde lo que vos ves, ¿qué debería estar trabajando tu jefa? Contame. ¿Qué hace que vos pienses que ella debería estar aquí? Bueno, ella debería trabajar tal y tal y tal cosa, me dijo. Y entonces fácilmente vos le podés preguntar, ¿y vos cómo te sentís sabiendo que tu jefa tiene que trabajar todo eso? ¿Cómo estás con eso? Y esta clienta me dijo, bueno, muy bien no estoy, ¿te imaginás? Bastante que tengo que estar yo acá, ¿no? Y no ella, muy bien no estoy. Bueno, y ya que no estás muy bien, ¿cómo puedo apoyarte en este espacio? Y ya está, y ahí se abre su necesidad, ¿no? No, si este espacio está contratado para apoyarte a ti. Obviamente su objetivo fue, bueno, cómo seguir tolerando un poco mejor esa situación con su jefa, ¿no? Entonces, aunque no sepa o no quiera estar ahí, que me parece que es lo más grave, en este ejemplo de no querer recibir el coaching y que recién te lo confiesan cuando estás en la sesión, el punto es simplemente ayudar a comprender qué hace que no quiera estar ahí. Y una vez que ya él no quiere estar ahí, no sé, te va a dar alguna data que vos le podés preguntar algo. Este es como un ejemplo puntual, que en alguna ocasión lo conté. No sé si, chicas, si les haya pasado así, tan fuerte. A mí lo que me pasó no es que no tenía un tema para trabajar, sino que quería cambiar al marido. Genial. O sea, yo quiero que mi marido cambie. Ese era su gran tema para tomar coaching. Y fue hace bastante tiempo, bastante inexperiente con todo esto, tratando de ayudarla a llevar esto a un rol más protagónico, pero claro, me acuerdo que fue bastante complicado y no salía de ese lugar, o sea, ¿cómo hago lo que yo, a qué vine a que él cambie? Porque él tiene que cambiar. Y es casi capaz que lo mismo, ¿no? Porque en realidad no me decía nada de lo que tenía que cambiar ella o de lo que quería ella, entonces era para ese lado que se orientaba, y lo que me acuerdo es que sí, pasé casi que la hora de sesión tratando de buscar un lugar protagónico donde ella se pudiera parar para poder ver esta situación, y no lo logré, no lo logré. Realmente no. Terminamos el espacio, hablamos sobre eso, y lo que le hice, lo que me acuerdo que hice en ese momento fue que le recomendé una amiga que es psicóloga y que pudiera hablar con ella, porque además se escuchaban muchas cosas que ya no era un lugar donde el coaching podía actuar con ella, desde lo que yo entendía, pero me acuerdo que sí, eso fue lo que pasó, de que era totalmente un enfoque en que la otra persona cambiara, y no en ese momento no encontré el espacio como para que pudiera ella tomar protagonismo de lo que estaba pasando, ¿no? Sí, o sea, son cosas que van sucediendo, ¿no? Creo que también te van enseñando de todo esto. Sí, yo creo que el contexto para mí ha sido igual. Yo trabajo mucho coaching empresarial, del programa de liderazgo que te contrata la empresa, y ahí es donde esto se encuentra con mucha fuerza, ¿no? Es distinto tu coachee que saca su platica del bolsillo, no sé si se platica su dinero para pagar su sesión, que tiene el interés, que realmente quiere algo, y desde ahí como todo es bienvenido, pues no todo, pero desde ahí hay una búsqueda,
a cuando te llega la persona inscrita de un programa estándar que están pasando los ejecutivos y tienen que pasar todos y se vuelve como un deseable o un aspiracional pasar a las sesiones de coaching y al programa de liderazgo. En ese contexto es donde encuentro más como esta situación y se mezcla con el que no soy yo el que tiene que cambiar, sino es la empresa, la política de recursos humanos, entonces son cosas afuera, ¿no? Y esos casos para mí son retantes de cómo hacer, bueno, y tú ahí cuál es tu lugar ahí, ¿no? Y llevarlo a encontrar ese lugar. Tal vez solo en un caso, en Uruguay, además, tuve un coachee que no quiso, como no veía y no veía, y un poco la conversación es, bueno, no hay coaching y no pasa nada. No tiene por qué ser así, ¿no? Si no lo necesitas, no lo quieres, no lo ves, no te interesa, pues no hay que tenerlo. Y como actuar ahí con más libertad también de aquí no hay un proceso y no es necesario un desgaste de aquí para allá para llenar una firma. Ahí no. Pero sí siento que se da más es en este tipo del coaching de la persona que no lo busca, sino que la llevan. Pero no es la generalidad. Por supuesto, las personas que llegan atraídas por un programa de liderazgo de su organización, les encanta y encuentran cantidad de trabajo para hacer y oportunidad y demás. Entonces es como muy poquito esta circunstancia. Siento que en mi caso ha sido muy poquitos casos y los que han sido vienen como de esa fuente de no es de su interés, llegan inscritos por un programa o por un programa de voluntariado, también llegan así como que les toca o están probando, pero es como un porcentaje muy bajo en relación como con el volumen de la gente que aprovecha, se interesa, se dan cuenta de lo que les está pasando, quieren avanzar. Por eso yo les decía hoy que algunas surgieron justamente por gente que venía a ver qué era el coaching. Y claro, capaz que por eso quedamos con esa sensación, ¿no? De que no había tanto compromiso. Bueno, muchas gracias. Bueno, les ¿Sigo hago... yo? Sí, perdón. No, si querés hacer la siguiente. Bueno, ahora vamos a otro tema que salió en la encuesta, es sobre herramientas, ¿no? Y queremos hacerles una consulta en base a eso, ¿no? ¿A qué recurren? ¿Cómo se dan cuenta en cada sesión cuál es la herramienta más adecuada en cada situación? O para cada coaching. ¿A qué te refieres con herramienta? Me refiero, no sé, enneagrama, por decir algo. Okay. O me refiero a, bueno, no sé, lo que herramienta como un ejercicio que le puedes proponer al cliente. Por ejemplo, los de PNL. Más allá de las preguntas. Exacto. Cualquier ejercicio propuesto para el cliente más allá de las preguntas. Exacto. ¿Cómo me doy cuenta? Esa es una buena pregunta, ¿eh? Esta es una buena pregunta. ¿Cómo nos damos cuenta como coaches? ¿Cuál es la mejor herramienta que le puede servir a un cliente en una sesión? Primero, obviamente la mejor herramienta es la pregunta, ¿no? Es como, no es una herramienta, pero bueno, es como, lo mejor sería la pregunta. Y la segunda mejor cosa es el silencio. Eso segurísimamente de mi lado te lo valido. Pero sí hay veces, yo lo voy a contar como más desde mi experiencia, después de que uno conoce un montón de herramientas de la programación neurolingüística, yo qué sé, visualizaciones, ejercicios, hay infinitas herramientas, de hecho, para hacer por todos los lados. Cambio de posiciones perceptivas, yo qué sé, hay muchas cosas realmente, ¿no?
Creo que está bueno para los coaches conocer muchas herramientas, sí, las cartas que se tiran, o sea, hay infinitas cosas y recursos de coaches que han puesto como lo creativo al servicio, herramientas que van más como hacia contactar con el cliente, como las de tomar una respiración, o la de proyectar hacia algo el futuro, como una visualización, o la de... Sí, hay infinitas. A los clientes les encantan las herramientas, algunos más que a otros. Está bueno como coach tener una cajita buena de herramientas, sí. Pero lo que a mí me pasó en mi experiencia es que a veces cuando yo me enamoré de algunas herramientas, las usaba de más. No tenía por qué usar la herramienta y hubiera sido más fácil si no la hubiera usado. Me pasó como de enamorarme de algunas herramientas que después las dejé y dije, me vuelvo al coaching puro, porque las uso más porque me gustan a mí que porque mi cliente las necesita. Entonces, no sé, en mi vida así de todo este tiempo de preguntar y también de usar herramientas, primero creo que cometí el error de abusar mucho de las herramientas en algunos casos. No sé, por darte un ejemplo, hubo un momento en que yo trabajaba con muchas cartas, diferentes cartas, desde cartas de recursos, points of view, o sea, millones de cartas que sirven como catalizadores de darse cuenta. Y al fin y al cabo, como que las estaba usando en todas las sesiones y dije, ya cuando las estoy usando mucho, me parece que no debería. Era como que hice mi experiencia con las herramientas. ¿Cómo saber realmente cuál es la que le gusta, cuándo es necesario usarla con el cliente? Primero es un ensayo y error. Al principio vas a experimentar y te vas a dar cuenta si la herramienta tuvo retorno o no. Yo hoy por hoy es lo último que uso, lo último. Acudo a la herramienta como hacia el final, después de la pregunta y el silencio. Y creo que cómo me doy cuenta cuál es, a esta altura sucede casi sin darme cuenta cuál, o sea, simplemente me llega la idea de la herramienta. Es como, ahora proponle esto. Ahora proponle esto, no sé, una herramienta Como muy una simple. intuición. Sí, es como, ahora proponele esto, pero al principio, mientras yo no tenía esta intuición, me llegaba la idea nada más, ay, sería bueno capaz que, no sé, se visualizara y tal cosa. O me habían dicho, esta herramienta es ideal para esta cosa, entonces, para tomar decisiones, y la probaba. Entonces lo hacía más como porque alguien me lo había dicho o porque quería probar qué retorno tenía. Y me parece que ese es el camino. Una vez que probás varias herramientas con muchos clientes, o sea que al principio no te das cuenta si es la mejor, quiero decir eso. Lo haces como pensando que esa herramienta le va a favorecer más que la pregunta o lo que sea. Lo haces, ves el retorno y vas mirando, y a medida que empieza tu práctica y continúas avanzando, capaz que te equivocás con algunas herramientas. Y mi mejor consejo siempre es contarle al cliente lo que le vas a proponer, ¿no? Como te lo pedimos. Y si el cliente te dice, no, eso no va conmigo, no lo hagas. Bueno, sabes, ahí aprendí que mejor eso. En lugar de meterlo en la herramienta sin pedirle permiso, eso no deberíamos hacerlo. Pero después, creo que antes de la intuición llega la experimentación. Experimentar, experimentar, y un día te vas dando cuenta cuál funciona mejor que otra. Y entonces ahí es más fácil. Al principio es un poco de experimentación, así fue como para mí, ¿no? ¿Y cuál funciona mejor que otra dependiendo del cliente, ¿no? A mí lo que me pasa es que en realidad cuando aplico la herramienta, quizás yo paso algunas sesiones donde puedo realmente entender a la otra persona. A mí en particular me gusta mucho ponerme en el mundo de la otra persona, entonces como que pongo mucha atención a eso, a ver cómo es esta persona, cómo le gusta pensar, cómo es su mecanismo de pensamiento, de unión, de todo eso que hacemos. Y recién ahí cuando yo creo que tengo como más información sobre quién es esa persona, ahí trato de aplicar una herramienta, pero en las primeras sesiones, más que nada, pregunta y silencio, esto que ya sabemos qué es lo que funciona. Y para aplicar una herramienta, en mi caso, tengo que conocer a la persona, a no ser, como me ha pasado en algunos casos, que es tan fuerte eso, de que la persona lo pide tan fuerte, que uno lo siente tan,
que ya ahí te das cuenta que le va a hacer muy bien, que va a hacer muy bien una herramienta o algo de PNL o algo que tenga que ver con tarjetas, con dibujar, con hacer algo especial. Ahí, pero ahí son como cosas, excepciones, así que uno siente muy fuerte y ya lo puedes aplicar. Pero en mi caso yo espero realmente a conocer un poco más de la persona para poder traer algo nuevo. Y también me gusta hacer cosas diferentes en las sesiones, cuando estoy haciendo un proceso, para que la persona no venga preparada a lo que va a pasar, porque yo siento que de repente ya sabe, empiezan como a aprender cómo es el ritmo o la dinámica de una sesión de coaching. Ese es mi pensamiento, y digo, bueno, ya va a venir preparada y entonces como que me gusta ser disruptiva o crear algo diferente para sorprender a la persona. Pero siempre con un conocimiento, dejo como pasar eso de poder entender mejor al cliente para poder aplicar la herramienta. Pues a mí me pasa que justamente yo estoy dictando ahora un curso de herramientas de coaching sistémico, y lo primero que les digo a mis alumnos es, lo que más pretendo es que nada de esto les sirva. Y como así, les dije, si tú haces una sesión de coaching con el concepto que trae la herramienta, pero sin la herramienta, es lo más importante. No, porque es como, no es la carta, no es el assessment, no es el movimiento, sino es lo que hay detrás de todo esto. Entonces, es como, no me canso como de decirles, bueno, vamos a usar esta herramienta, se usa de esta manera, tal otra. Me dicen, y si al cliente no le gusta, no, es que no puede ser que al cliente no le guste, y si no le gusta, pues la sueltas y tú sigues, porque lo que hay ahí es una figura, una carta, justamente es una herramienta. Y una herramienta la quitas y la pones, pero lo que importa es saberla manejar, y para saberla manejar de alguna manera no la necesitas, por lo menos en el coaching, es mi experiencia. Te aprendes a manejar una herramienta y aprendes el point of view, o aprendes las fichas, o aprendes el assessment del DISC, o seguramente enneagrama, o lo que sea que aprendas como a usarlo, después ya no lo necesitas. ¿Sí? Después ya no. Entonces, el usarlo o no, yo creo que tiene que ver primero con que tú tengas esa claridad de para qué es, qué aporta primero tú. Y ahí sí, de repente, por la misma experiencia con el coaching, sacarla o no sacarla. Y si la sacas y al coaching no le interesa, pues la guardas. Y ya. Pero sí que no se vuelva una defensa mía o un escudo mío o una cosa que muestro como para colaborar en la sesión, cuando en realidad no se necesita. Ayuda, pero no es necesaria. Es como la idea que tengo de herramientas, y manejo muchas herramientas y me gusta mucho, y culturalmente en mi país es muy importante. La gente quiere, como somos muy... nos gusta mucho la novedad, lo diverso, lo distinto. Entonces, entre más cosas traiga así, pues genera como un nivel de atención más alta. Pero al coaching también, de alguna manera, ya cuando entiende la dinámica misma de la herramienta, tampoco la necesita. Ni el coaching la empieza a necesitar cuando la esencia de lo que estás entregando a través de la herramienta no necesita la herramienta. A mí me ha pasado que a veces, por ejemplo, con las cartas, te dice, ¿sabes qué? Ahora sí quiero ver una carta. Te la pide el cliente. Si le gustó. Ahí sí me parece bueno usarla. Sí, a mí me pasa igual, como que me dicen, hagamos como muñequitos. Entonces, listo, los muñequitos, las figuritas, o a veces se crean ellos mismos unas ideas como, no, esto es un tema mucho más serio, muñequitos no. Y yo... no sé de dónde sacas eso, pero pues sale. O, no, es que esto es mucho más fuerte para mí, yo quisiera tal cosa.
listo. Pero como lo esencial de la herramienta es, no se necesita la herramienta, sí lo que hay detrás, lo que significa el balance, la comunicación, el intercambio, el poderse ver, el poder entregar, el poder contrastar, el poder profundizar, el poder ser empático desde un punto de vista, desde el otro punto de vista, el poder crear a partir de la nada, el poder construir solución. Todo eso es importante, pero para nada de eso se necesita Lego, se necesita point of view, se necesita ficha tal, ficha X. Es mi mirada. Y eso que soy, me encantan. Me encantan como coachee y como coach. Sí. Qué interesante, ¿no? Volvemos a la básica de que la mejor herramienta es la que no se usa. y no. y volvemos a la pregunta y al silencio. Hay una cita de Séneca, me estaba tratando de acordar ahora y no la encontré, que dice algo así como de los hombres aprendemos a hablar y de los dioses a callar, ¿no? Y como lo básico de la comunicación. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver un poco con herramientas y también un poco con confianza. La pusimos en herramientas porque ahora en épocas de coaching virtual, nosotros queríamos preguntarles si tienen alguna técnica o recurso que ustedes nos puedan compartir con nosotros en términos para generar presencia o para generar confianza de parte de la otra persona. A mí personalmente me ha pasado que las sesiones virtuales han servido generalmente para generar más confianza y a veces hasta más presencia, pero también ha habido pocos casos en los cuales no es así, porque no es lo mismo un cara a cara. Todavía no es lo mismo. Entonces, si tienen alguna técnica o recurso que puedan compartir con respecto a las sesiones virtuales, que les haya funcionado, o por defecto que no, que puedan compartir con nosotros. Ahora no voy a empezar yo, chicas, salvo que me digan. Yo les quiero contar que cuando fue lo de la pandemia y cuando todo se plantea virtual, les conté que dije, no, aquí esto para mí se acabó todo. Tuve una mirada muy pesimista de lo que iba a pasar con mi profesión, ¿no? Porque yo les decía, pero ¿cómo así? Entonces ahorita yo no voy a poder ir a los hoteles, a los salones de encuentro con los clientes, a las aulas, a hablar, a contactar, como a encontrarme. Soy muy de contacto. Y entonces decía yo, no, o sea, entré como en una crisis de verdad, como, ¿y ahora qué voy a hacer? Y lo tengo completamente desmentido en este momento para mí misma. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a hacer lo mismo que hacía antes. Punto. Entonces, estamos en un coaching en grupo y pues estamos ahí hablando uno a uno. La conexión se da. La conexión se da con la persona, se da con el grupo, se da con quien se esté ahí en sesión uno a uno. Para mí, por ejemplo, lo que sí es muy importante cuando estamos en algo en grupo es cámara. De eso sí todavía no me puedo desapegar del todo, ¿no? Como la cámara, el contacto visual. Aunque hay sesiones que son solamente telefónicas y también. Entonces, no sé de qué va, porque al final, como esa creencia tan profunda que yo tenía que ser contacto físico y que yo lo necesitaba para poder estar en contacto con la persona, la realidad de estos 6, 7 meses, lo que me ha demostrado es que no, que no es necesario y que no es que no sé si es que no se hace necesario, sino que así también se puede, más bien. No es que no sea necesario no encontrarse, ¿no? Sino que de esta manera también se puede dar. Y con presencia, con emocionalidad, es que hasta que aquí uno siente que abraza, que entrega, que recibe. Entonces es como que está... Sí. Yo aquí he tenido sesiones de llorar y de reírnos y de que yo siento que yo estoy conteniendo a la persona y
nosotros en Colombia somos personas de mucho contacto físico, entonces para nosotros es más fácil y se da más un abrazo, un beso en una sesión y está normal, aunque la ICF nos diga que no, y que no le digamos el apodo a la persona y que no la tratemos con cariño, pues no importa, nosotros sí. Y no siento que para mí haya incluso en eso barrera, como en este trabajo de esta manera, porque es como una postura y una conexión, es como que si la conexión no es física, la conexión es como conexión. Quizás ahora que te Sí. escuchaba, Pati, que opino igual antes de la pandemia yo ya trabajaba virtual, así que pero alguna vez tuve una duda, al principio de los principios, tenía la duda sobre todo de lo que podía, no de que no funcionara porque yo no creía, sino que la otra persona, muchas personas todavía te dicen, no, pero no es lo mismo lo presencial que lo virtual, o sea, ellos ya traen esa sensación. Algo que a mí me funciona así como ahora escuchándola a Pati, no para tener confianza yo en que va a funcionar, porque sé que va a funcionar, pero sino para ayudar al otro, es como validar eso, ¿no? Validar y preguntarle. Y más sobre todo lo he mirado como trabajando virtual en grupo, que todavía es más desafiante, si querés, que en el uno a uno, ¿no? Como invitarles a, si en este espacio queremos virtual, queremos conseguir estar conectados y en presencia, ¿qué siente cada uno de ustedes que está necesitando? ¿Qué le ayudaría a eso? Y si fuera mi cliente y estuviera dudando de eso, también lo primero preguntarle, ¿qué necesitas vos en este momento para sentir que la conexión aquí o el apoyo o lo que necesites sentir en este encuentro pueda darse, aunque esté el monitor en el medio? ¿Qué es lo que tú necesitas de mí y dentro tuyo? Entonces, normalmente cuando se habla sobre eso y se construye y el cliente te dice, bueno, es que necesito, no sé, estar cómodo o necesito ahora, me dijeron, bueno, estar, por ejemplo, sacando de mi mente ciertas cosas que me distraen, no tener otras ventanas abiertas aquí. Entonces te van diciendo lo que necesitan y lo van construyendo y cada tanto puedes revisar si eso sigue estando en la sesión. Cómo construir con las personas, más co-crear qué es lo que necesitan para que se dé esa conexión, lo que ellos piensan que se necesita. Y además vos estar confiando en que la conexión va más allá del monitor. De todas maneras, yo sí siento que estar con la pantalla del monitor todo el tiempo cansa un poco la vista. Y a veces sí me pasa, entonces puedo sentir el cansancio diferente a trabajar muchas horas por coaching virtual que presencial, simplemente por ese tema del monitor y los ojos. Pero no por otra cosa. Pero sí siento, si estoy haciendo 5 horas de coaching corridas virtual, me canso más que no me canso nada haciéndolas presencial. Y me parece que es la pantalla en mis ojos, eso sí. Eso desde mi lugar. No sé, Cintia, ¿cómo lo ves vos? En realidad, escuchándola un poco a Pati, esto de lo que pasó, ¿no? Con la pandemia y ahora qué hago, y se cayó todo. Y bueno, yo estaba en la vereda opuesta a Pati, yo estaba muy feliz con todo esto, porque dije, al fin, vamos a la virtualidad que tanto la he deseado. El poder, ya veníamos trabajando mucho con lo virtual y ya había esas cadenas con lo presencial, de que no se puede si no es presencial, como que ya las habíamos roto todas y nada, era como un lugar, un espacio que no se estaba aprovechando y yo veía y veía y veía eso y cuando pasó dije, ay, por fin, ahora sí todos lo conocen, ahora sí cuando digo Zoom la gente sabe de lo que estoy hablando. Ahora sí, o sea, todo el mundo lo tiene instalado en el celular y podemos tener sesiones en cualquier lado, podés, no sé, o sea, para mí fue como muy liberador que pasara eso y se abrió como muchos campos, ¿no? Como muchos cursos que quizás uno también quería hacer y no podía, entonces fue todo como una bola de nieve de cosas y cosas y jamás sentí que se perdiera algo
en este espacio, sino que es diferente, nada más que eso, ¿no? Pero no que algo que se estuviese perdiendo. Mucha conexión con el cliente del otro lado, se sigue sintiendo como el respeto también, eso se sigue dando. Lo que de repente yo hago con personas nuevas que no manejan mucho lo que es la tecnología, o que no están acostumbradas, ¿no?, a todo esto, es advertirles de ciertas cosas. Por ejemplo, ubícate en un lugar seguro en tu casa donde puedas estar tranquilo, tranquila, que sea un espacio para vos. Servite un café si es necesario, tener un café, un vaso de agua, una silla cómoda, con buena iluminación para no quedarte a oscuras, ¿no? Todas esas como prevenciones, las distracciones, el celular, fíjate qué es lo más cómodo para vos, si tenerlo cerca o dejarlo por algún lugar, porque al no estar en presencial se puede dar eso, ¿no? Bajo la mirada, miro el celular, o no sé, como de pocas cosas que me fui dando cuenta que quizás está bueno decirle al otro como prevención, que se tome ese espacio y ese minuto con real interés y busque un lugar cómodo para estar, sin interrupciones. Creo que eso, con eso a mí me ha funcionado muy bien, y soy una fan de la virtualidad. Yo me he ido volviendo, porque además puedo tener clientes de todo el mundo. Fíjate. Sí, maravilloso. También da eso, ¿no? Y es el tiempos también, o sea, tú sabes que es ir en Bogotá a atender un coach a una oficina que te queda a 2 horas de tráfico. Claro, claro. Y creo que como que además todo el mundo ya está en la onda. A lo mejor ser pionero debió ser difícil, pero ahora ya es natural y hacemos las fiestas así también, ¿no? Los cumpleaños, las reuniones, todo. Entonces, Todo, no. sí, maravilloso. A mí me encanta. Yo igual diría que no sé si me encanta todo el tiempo virtual, ¿no? O sea, no, en realidad sí, yo hago un mix, ¿no? Para también poder salir, para poder... Me cansa todo el tiempo Sí. virtual más que estar con las personas, la verdad que a mí me cansa más, pero porque soy más veterana que ustedes, capaz. Me cansa más. Nada que ver. Ustedes son más jóvenes. Nada que ver. Bueno, chicas, continuando con el tema de las herramientas y la autoconfianza, eso que contaron, que bueno, darte cuenta qué herramienta usar es experiencia, ¿no? Ensayo y error. Nos gustaría que si tal vez tienen algún ejemplo o recuerdan de alguna sesión en que al principio sobre todo que hayan aplicado alguna herramienta o que no haya salido bien o que no haya funcionado o que haya algo pasado y cómo lo resolvieron. Se suelta. Muchas veces no funciona, pero se suelta. Ya. Siguiente. Ya seguimos. Ahí no hay ciencia. No funcionó, se suelta. Ya. No sé, ¿quieren más explicación? Sí, muchas veces no funciona algo. Bajo retorno le llamo yo. Y bueno, eso se suelta, no sé, seguimos adelante. No tuvo retorno esta herramienta. No funcionó. Muy bien, vamos por otro lado. No sé si yo creo que sí, yo creo que el punto quizás de lo que me trae esta pregunta es que esto de soltar, ¿no? Soltar eso de que no funcionó y no pasa nada. O sea, ahora listo. Entendí. Seguimos, Mirá, me parece que va como por ahí, ¿no? Sí, mirá, Cintia, no, cómo lo preguntaron. ¿Viste cómo lo preguntaron? ¿Cómo lo solucionás? Sí, sí. Porque en realidad no hubo un problema. No hubo un daño, no hubo un problema. No hay un daño en eso. No hay nada que solucionar. Simplemente creo que ahí está el punto de lo que hay que soltar, ¿no? Que eso no está mal que te pase, o sea, no es algo malo o complicado, un problema. Simplemente, nada, pasó y seguimos. Y seguramente aprendiste mucho de eso porque te diste cuenta de que
ahí por ahí no es, entonces entendiste algo más del cliente, ¿no? Perfecto, no tengo nada que agregar. Sí, soltar. Bueno, está clarísimo. Gracias por la respuesta. Ahora pasamos a otra pregunta bien distinta, que tiene que ver también con la escucha activa, y es frente a la pregunta del millón, ¿no? Esa de, ¿qué requiere el cliente darse cuenta? Que siempre la oímos y la oímos y la oímos. Entonces, ¿qué es lo que más tuvieron que trabajar ustedes como coaches? Por ejemplo, la presencia, la escucha activa, la sintonía y el rapport, o cualquier otra cosa que sientan que fue en lo que más tuvieron que trabajar para poder dar con esa respuesta. Es bien abierta. Todo. Ay, pero yo no me doy cuenta de la pregunta, perdón. Fue lo que más tuvimos que trabajar en nosotras para llegar a formular como preguntas poderosísimas o del millón. Ujú. ¿Dio esa capacidad para formular esas preguntas? ¿O cómo llegamos a esa pregunta? Sería frente a la pregunta de qué requiere el cliente darse cuenta, ¿no? Que es una pregunta que la hemos escuchado mucho. ¿Qué es lo que está requiriendo el cliente darse cuenta? ¿De qué le tenemos que hacer tomar conciencia, ¿no? Para darnos cuenta de eso y ahí ver por dónde ir, ¿qué tuvo que trabajar cada una? La escucha, la presencia, hay un montón de cosas, ¿no? Pero yendo a lo que es el camino que cada uno tuvo que hacer para poder entender por dónde seguir, por dónde hacerle tomar conciencia al cliente de eso que creemos que está necesitando. ¿Cómo me doy cuenta qué es lo que el cliente, cuál sería la mejor pregunta para mi cliente? Me la voy a tomar como así, ¿no? ¿Qué me ayudó a mí o qué me ayuda a mí cada día a darme cuenta cuál es la mejor pregunta al servicio de mi cliente? ¿Qué me ayuda a mí para darme cuenta de eso? Creo que trabajar la escucha es fundamental, pero no puedo trabajar la escucha sin la presencia. O sea, es como que no se pueden separar. Así que yo me preguntaría qué me ayuda a mí a escuchar mejor y a estar más presente con mi cliente, porque de ahí va a salir mi mejor pregunta. Una de las cosas que a mí personalmente me ayudó mucho a desarrollar mi capacidad de escucha es conocer la naturaleza humana. Cuando pasás miles de horas escuchando a personas, entonces hay ciertos temas que empiezan a sonar una y otra vez. Y entonces un día yo me dije, debe haber alguien que esté estudiando esto, porque hay muchas cosas que se repiten aquí. Así que tomé muchísimos cursos, todo lo que encontré sobre estudio de la personalidad humana, para comprender como por adelantado qué nos pasa a nosotros como seres humanos. Eso me ayudó mucho, catapultó mi escucha. En cuanto a desarrollar mi capacidad de escucha, comprender la naturaleza humana. Igual, hacer mucho coaching ya te favorece comprender la naturaleza humana y escuchar. Y creo que para aumentar mi presencia, todo lo que tiene que ver, no sé, yo medito hace muchísimos años, ¿no? Pero a mí la meditación me salvó la vida y creo que me ayudó a coaching. O sea, poder practicar alguna técnica de autoobservación, meditación o lo que quieras llamarle, yo creo que transformó mi cerebro a los años, como que hace que puedas estar mucho más presente que sin entrenamiento. Entonces, mis años de entrenamiento en eso y seguir entrenando, no es que me entrené y ahora ya puedo soltarlo, o sea, es como continuo, a mí me ayuda mucho la presencia y para la escucha, aprender sobre comportamiento humano también me ayudó mucho. Si es como en el entrenamiento. Después, durante la sesión, la verdad que yo ahora no me doy cuenta cómo me doy cuenta de la mejor pregunta, simplemente sucede. O sea, a esta altura me cuesta explicar cómo es, pero sí que me ayudó a entrenarme todas estas cosas, en mi experiencia. Perfecto, iba por ahí, en qué tuvo cada una que estar trabajando o haciendo mindfulness o estas cosas que tú estás contando, Magela,
es exactamente por ahí, lo que a ti te ayudó, o lo que a Patricia, o lo que a Cintia, como para saber direccionar de qué requiere el cliente darse cuenta, ¿no? Al fin y al cabo es cómo saber escuchar mejor a tu cliente También. y estar más presente. No sé, Mm. Cintia, Pati, ¿cómo es para ustedes? Yo estoy de acuerdo con que todo parte de la presencia y la escucha. A esta altura me he dado cuenta de eso y me parece que ahí es donde está la clave de todo. Creo que en mi caso, y no sé si esto lo he trabajado o sea, si me preguntás cómo lo trabajás, o sea, lo siento como parte de mí ya, ser muy curiosa. Yo a veces lo digo que es como esa parte que tienen los niños, que preguntan con curiosidad realmente, ¿no? De entender qué es lo que está pasando o de dónde surgió esto, de dónde está el origen de todo esto. No sé si les llega esto de que los niños como que quieren entender eso, ¿no? Esas preguntas que te hacen todo el tiempo, esa etapa que tienen, como que eso es lo que me viene y siento que la curiosidad es lo que me ayuda en la sesión a hacer buenas preguntas o preguntas que vayan más al origen, al origen de todo esto, como para poder entender. Y yo siempre digo que es como, a mí lo que yo siento cuando hago esa curiosidad es como maravillarme con lo que el otro ve diferente de como lo veo yo. Y eso a mí me gusta, que enterarme de eso. Es como esa curiosidad ahí detrás, que es capaz que un poco a lo que trae Majera, ¿no? Esto de cómo el ser humano piensa, o la naturaleza del ser humano, ¿no? Que si bien se repiten todos, o algunas cosas se repiten, pero ¿qué nos hace? ¿Qué hace que eso pase, o que seamos así, o de determinada manera? Me parece que ese es lo que me viene ahora en este momento, y sí, o sea, apoyarte en investigar, en leer, en indagar sobre ese tipo de cuestiones, ayuda muchísimo también, claro. Estoy de acuerdo con eso también, si es un punto para desarrollar. Sí. La curiosidad como clave para mí es fundamental. Pati. Sí, yo tengo una pasión por el comportamiento del ser humano. Es que me encanta. Sí, que me encanta ver lo he tenido siempre, ¿no? Como yo estoy en un lugar y la gente mi mamá me dice, ay, está echando globos, me dice. Echando globos como ida, ¿no? Y es que yo estoy viendo algo del comportamiento de la gente. Entonces, sí me llamó mucho la atención eso, probablemente por eso estudié la carrera que estudié. A la vez, hago un esfuerzo para que no me juegue en contra. Como el conocer o modelos o experiencias o determinadas pautas o patrones, porque en el coaching no siento que vale para apoyarte, pero no lo puedes tomar como herramienta de definir qué es o qué no es. Entonces es como que si te introdujeras muchos como conocimientos y como asuntos diversos, y ver que lo que venga es lo que viene, y que las personas salen con lo que salen. Y entre más como variado y más distinto sea, y ver más de distintas cosas, como que anima también más a hacer más preguntas, porque como hay más comparativos.
Entonces siento que estudiar y saber de comportamiento humano y saber de teorías, y si te gusta el enneagrama o si te gusta el DISC o si te gustan las constelaciones o si te gusta Jung o si, lo que te guste, que te dé una pauta, es como si saber de qué va el ser humano bajo unas miradas teóricas, ¿cierto? Pero que a la vez eso no te juegue en contra para analizar, juzgar o decir, este va por ahí. Lo que siento que genera es como riqueza para poder mirar, preguntar y como ser muy amante de la humanidad, de todo lo que venga es como viene. Y dejarse sorprender en el sentido de qué bueno o así es, y no de sorprenderse de por ahí no va o dónde lo encasillo de alguna manera. Buenísimo, creo que estuvo súper respondida. Eso de ampliar todo lo que sabemos y toda la curiosidad sobre el ser humano, pero a la vez no dejar que nos encasille, no dejar que lo etiquetemos, no dejar que eso ya nos ponga en un lugar cómodo y decir, bueno, esto es así, sino siempre con la apertura de que el cambio es posible y la evolución es posible y esperar lo que venga, ¿no? Creo que sí, si lo dejamos solo en entrenamiento, en escucha, sin presencia, no alcanza. Por eso también tiene que venir esta parte de estar presente a lo que es, sin encasillar nada, así tal cual. Sí, sí, porque fíjate, una vez estuve en una sesión oyendo como un coachillo, un coach, como tratando de entrar en un tema como me parecía psicológico. Y el coach no se daba cuenta que eso no era un tema psicológico, no se daba cuenta que estaba entrando en un tema que no era de coaching. ¿Cómo te das cuenta de eso? Pues porque sabes de alguna manera que sí es y que no es. Y te puede dar como un criterio, ¿no? Y en qué momento te das cuenta, porque a mí me pasó, psicóloga, coach, me pasó que me llegó una persona con una depresión terrible y yo no me estaba dando cuenta. Para mí fue terrible, porque después de que le hice 2 o 3 sesiones, como que yo dije, esto aquí está como está raro, y le dije, le había preguntado, y la persona me dijo pues que ella no me lo había querido decir, pero que ella está en un proceso depresivo. Entonces yo, pues chao, porque no te va a colaborar con nada estar aquí conmigo. Pero tienes que poder distinguir eso. Y puedes tener que distinguir un tema de si es de coaching o no. Para eso no hay que ser psicólogo, creo, pero hay que tener unas claridades. Y ahí, Pati, se entrelaza, no sé si opinas esto, con la pregunta que nos hicieron de qué pasa cuando un coaching no avanza. Y ahí sí es porque probablemente no seamos el mejor profesional. Entonces, no, exacto. Tu confianza. Sí. Es que probablemente, o como comentó Cintia, derivar a alguien más para un tratamiento terapéutico, psicológico. Ese es el punto donde debemos escuchar muy bien, ¿no? Muy bien, muy preciso. Sí, sí. Entonces no sé si sin profundizar en comportamiento humano, en saber como de hasta dónde puede ser como un límite de esto es coachable o no, también es necesario entrenarse y prepararse para eso, porque sí, a mí me pasó, y desde que me pasó eso, el primer cliente siempre le pregunto, ¿estás en tratamiento médico? ¿Estás con alguna prescripción, etcétera? Porque además esta persona terminó internada. Y aunque yo no tenía ninguna responsabilidad, también sí la tenía. Por no enterarme, por no preguntarme, por no discriminar y como que darme cuenta como en un momento en el que, y a lo mejor alguien que no, otra persona más experta en coaching se da cuenta o alguien no se da cuenta. Tiene que ver con saber de comportamiento humano. Sin ser experto, pero conocer como un límite. No sé. Por ahí lo siento también. Ese es un gran tema, se habla mucho en el curso de formación de coaching, ¿hasta dónde? ¿No? Es un gran tema, pero creo que no sé si no nos preguntaron ahí, nos estamos viendo. No sé. Sí. Muchísimas gracias, la verdad estamos disfrutando mucho todo esto. Silvana ya anunció allí en el chat, si quieren poner sus preguntas, todavía nos queda alguna de las que surgieron de la comunidad, pero ya estamos recibiendo preguntas de todos nosotros para hacer al final de esto.
Así que los que quieran ir ya escribiendo, mientras seguimos con alguna preguntita más que tenemos. Bueno, y yo voy a seguir con la siguiente pregunta que también tiene que ver un poco con el tema de la presencia. Y lo que nos gustaría consultarles es si les pasó en alguna oportunidad de que durante alguna sesión de coaching sintieron que perdieron la presencia porque se vieron afectadas emocionalmente con el tema que estaban tratando con el coachee, y bueno, y qué fue lo que hicieron o cómo se manejaron esa situación. Sí, varias veces. Ya les he contado mis cuentos. No sé, mejor que capaz que escuchen de las chicas. Patti, ¿querés empezar? Dale, si quieres. Es que yo lo que siento es que la presencia no está garantizada. Claro. Sí, entonces a veces, por ejemplo, usando herramientas se pierde presencia. Por querer usar la herramienta pierdes presencia. Nos están preguntando, mira, Patti, creo, si nos pasó que perdimos la presencia porque nos tocó el tema o porque más de esos casos nos está preguntando, me parece. Como un caso que yo cuento que cuando estaba esperando a mi bebé, a mi segunda bebé, como con 7 meses, llega una chica que me había contratado para tomar una decisión por teléfono. Y cuando llega a la sesión y miró mi panza, puso una cara de incomodidad fuerte. Y yo ahí me di cuenta, yo cuento este cuento porque fue uno de los que más me afectó a mí, me di cuenta de qué decisión quería tomar. Por su cara intuí que era como la decisión de tener o no a su bebé. Y ella me vio con la panza y estábamos ahí, ya, en el lugar de tomar la sesión. Ese fue un momento donde mi presencia cayó drásticamente en relación a, no estoy con mi cliente, primero estoy conmigo a ver qué me pasa a mí con esto, yo puedo hacer esta sesión o no. El tema me tocó directamente porque una decisión de abortar o no podía tocarla a ella y me podía tocar a mí. Eso sí fue creo que el mayor ejemplo de desafío de mi presencia, y lo que hice en ese momento fue simplemente como preguntarle a ella cómo estaba, pero después de chequear conmigo. Siento que yo puedo estar presente y neutra si llegara a un objetivo así de decisión con esta cliente y con esta panza divina que tenía yo y mi hija acá, sería la mejor coach para ella. Así que primero fue mi pregunta hacia mí, o sea, si me toca algo, y me han tocado varias veces, esa fue la mayor. Primero me pregunto a mí, lo que hago es preguntarme a mí, ¿estoy siendo la mejor profesional para poder hacer esto en este momento? ¿Puedo mantenerme neutra aquí? Si mi respuesta es no, y una vez fue no, pero fue otro caso y no lo voy a contar, le digo a mi clienta, mira, el tema que me estás trayendo, no soy yo la mejor persona porque estoy en un momento en que ese tema a mí me afecta mucho, no podría ser neutral. Directamente lo comento, le pido disculpas, le ofrezco compensación o lo que sea, pero eso ya lo hago por teléfono, no está la cliente. Esta cliente estaba llegando ahí y me vio y estaba ahí, y entonces lo que hice simplemente, primero me pregunté a mí, y yo dije que sí, para mí me dije sí, puedo, y luego le pregunté a la cliente, mira, para mí está bien, puedo ayudarte igual, ¿cómo estás vos con que yo esté embarazada? No le dije nada, porque era mi intuición. Ella me dijo, sí, ya te diste cuenta que me afectó eso, ¿no? Entonces, y la cliente me dijo, igual quiero trabajarlo contigo, es muy significativo que estés en un proceso de embarazo y yo venga a decidir contigo algo. Entonces, simplemente lo manejé así, como creo que la mejor forma de manejarlo es traer lo que está pasando y volcarlo, ¿no? Compartirlo con tu cliente, quiero decir. No por Zoom no te hubiera visto la panza. No, no me hubiera visto. ¿Viste? Otra de las ventajas de la virtual. De las ventajas. Igual me hubiera preguntado yo, cuando me hubiera dicho su objetivo, si podía estar presente ahí. Nada. Pero bueno, no sé si era esa la pregunta así de pérdida de presencia porque te toca algo, ¿no?
Sí, claro. Sí, venía por ahí la pregunta. Sí. A mí me pasó en particular con una persona con un cliente que vino a coaching y la primera sesión y cuando estábamos en la sesión conversando, empecé a escuchar muchas cosas de las cuales no comparto, no están dentro de mis valores, ¿no? Morales. Entonces me empecé a sentirme como rara, muy rara, porque no escuchaba, ya estaba como que la conversación interna era muy grande con relación a todo lo que escuchaba y no me sentía conectada con todo eso y ya no lo estaba escuchando. Era mucho, 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 mucho ruido interno y lo que le dije es que no me sentía en el momento como apta para acompañarlo en el proceso de coaching, que simplemente con la honestidad le dije que yo no me sentía apta para acompañarlo, que bueno, no le cobré la sesión, no hubo remuneración por eso, y que con gusto le recomendaba a algún otro coach o a alguna otra persona, otro colega que pudiera acompañarlo en el proceso. Me dijo que no quería a nadie más, que en ese momento que él había sentido que no había habido conexión, que no había habido como esta recepción, ¿no? Y en realidad me agradeció mucho que fuera honesta y que no siguiera con algo si yo no estaba, si no estaba sucediendo esa conexión entre nosotros, ¿no? Si yo había percibido eso y creo que en definitiva como que fue también una lección para los dos, ¿no? Porque cuando él me devolvió lo que había sentido también, de cierta forma yo sentía, bueno, que algo había recibido de todo eso, de lo que se había generado. Se había generado y no cuando decís, bueno, el aire se corta con cuchillo, así como un ambiente pesado. Me acuerdo que fue muy duro ese momento, fue muy duro y nada, simplemente apelé a mi honestidad de decir lo que me estaba pasando y nada, simplemente no se dio el espacio. Ya, perdí presencia, sí, muchísima, porque me fui a mi conversación y decía, esto no está bien, no puedo estar escuchando esto, no, y sí, pasó. A mí no me ha pasado algo así, como de esta manera, que yo pueda recordar un caso puntual de un tema como tan fundamental como los que están nombrando ustedes, que haga que yo sienta que incluso es mejor no seguir la sesión. No me ha pasado. No es lo más habitual, ¿no? No, a mí no me ha pasado. Sí me pasa siempre, en otro nivel. Sí, como si lo quiero buscar en ese extremo no lo encuentro, pero si lo quiero buscar en lo cotidiano me pasa mucho. Y como que siento que en mi caso la presencia no está garantizada del todo. En el sentido en el que obviamente me vienen los casos que me vienen a mostrarme también mis realidades y pues las miro, no me quedo ahí, pero en un momento me miro y como que vuelvo aprendo ahí también. No sé si pierdo presencia ahí, puede ser que sí, pero también entonces cómo aprendo de las cosas que me están dando algo para mí. Este puede ser un debate bien interesante. Pero ese extremo no lo he vivido, como también no vivo que yo esté presente 100%, no.
soy consciente que no, soy consciente que, que busco esa presencia y sé que estoy ahí, pero no siento que sea 100, algo así, por decirlo de alguna manera, porque sí me llegan temas que me hacen pensar en mí, sí me llegan, sí me llega información que hace que mire de otras maneras también. Que no siento que me haga perder efectividad, tal vez, no lo sé. Muchas gracias. Levantó la mano Fernando. ¿Está por ahí? ¿Son las preguntas que están en el chat o los chicos nos No, van a preguntar no. con el Alguien- teléfono? No, teníamos la mano levantada de Fernando Sánchez. Ujú. Pero bueno, podemos seguir con No las lo- preguntas que no- están escritas. Sí, no lo veo ahora, no lo Dale. veo ahora, Hola, capaz hola. que perdió la conexión. Así que pasamos a Hola, una de hola. las preguntas que están escritas en el chat. Ok. Hola. Ah, ahí está. Ahí está. Hola, Federico Sánchez Gómez, ¿cómo están? Ah, perdón, perdón. Federico. No, no pasa nada. Buenas tardes, primero gracias. La verdad que es muy, muy interesante todo el encuentro. Y bueno, creo que en parte, si bien lo han respondido después que levanté la mano, la pregunta era, ¿cuál es la intención o las intenciones internamente en cada una que encuentran en los momentos de tener encuentros de coaching con otras personas? La intención última que hay en nosotros al hacer coaching, ¿es eso, Fede? Sí, en parte eso sí, puede ser así. Bueno, de mi parte siento que es simplemente el servicio, o por momentos toca como poner al servicio, no sé, lo que se me ha dado, algo así. Es como mi intención. O ser un vehículo para que pase algo. Eso es lo que en este momento, a este momento de mi práctica, esa es mi intención, que yo sea un vehículo para que suceda como la magia que dicen a veces, que sucede en las sesiones. Esa es mi intención. Creo que en algún punto al inicio mi intención era poder vivir del coaching directamente. Esa era mi primera intención, por favor, que fuera mi trabajo. Ahora ya no entro con esa intención. Pero llevo tiempo. Sí, yo también. La intención de colaborar con el otro y también la intención de aprender. Debo confesar. Esa es para mí. Y de aprender y colaborar. Sí. Sí, para mí como un facilitar, facilitar, colaborar, sí, facilitar. Para mí la palabra es facilitar. Y yo es que lo disfruto un montón. Es que lo disfruto un montón. Entonces, hay una intención de disfrutar. Esto que les decía, como mi pasión por el comportamiento, por la gente. Entonces, sentarme a una sesión de coaching con alguien para mí es que delicia. Sí. Me genera una sensación de que rico esto. Lo disfruto muchísimo. Entonces, no sé si lo hago porque lo disfruto o lo disfruto. No sé si hay una intención en disfrutar, no sé si mi intención es disfrutar, pero pasa que lo disfruto mucho. Entonces puede volver como a la intención también, no lo sé. No sé si respondimos ahí, Federico. Y sí. Estaba abierta la pregunta, así que sí, muy linda respuesta, me gustó mucho. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Tenemos poco tiempo y unas cuantas preguntas, capaz que de repente una respuesta por cada pregunta, si no dejamos ninguna sin responder. Por ahora son 4, entonces las hago en orden, creo que nos da el tiempo para todas.
¿Cómo se puede desafiar al coachee cuando tiene un darse cuenta y luego lo niega para no avanzar? Por ejemplo, una coachee se ha dado cuenta de sus exigencias y los problemas que eso le traía, pero al darse cuenta de sus altas expectativas, no quiso cambiarlas porque siguió sosteniendo que estaba bien seguir haciendo lo que hacía. Por tal motivo noté que no se fuera conforme con la sesión. No sé quién la quiere responder. Me pido no. ¿Cómo desafiar al coachee cuando tiene un darse cuenta y lo niega para no avanzar? Simple. El nivel de desafío tiene que estar definido por el propio coachee. Así que yo le preguntaría, ¿cuánto querés que yo te desafíe con eso? ¿Hasta dónde estás dispuesta a tocar este tema o a cambiar algo aquí? Hasta ahí sería mi nivel de desafío. Bien. Alicia, espero que esté respondida a tu pregunta. Vamos con una de Mónica. ¿Cómo aumentar el nivel de compromiso cuando el coachee quiere algo, se lo propone y no lo realiza? Estaba un poquito respondida, pero de repente, si hay algo para agregar. Ok. Cintia, ¿Les pasa? Okay. ¿No? No. ¿Les pasa que el coachee les haga preguntas? ¿Cómo manejan algo así? A mí me pasa que el coaching me hace preguntas y depende del nivel de intimidad y el proceso, se las respondo. No. Sí, y se las pregunto como a mí, yo en mi caso. Pero los coaches no preguntan tanto. No, como que no se devuelve a un accionar de preguntas de ellos hacia ti. No lo siento tanto, pero cuando me preguntan, si no es como que están buscando una validación o un reconocimiento, sino también como un interés y hay la confianza y el momento yo respondo. Bien. Mariela, ¿estás por allí? ¿Está respondida tu pregunta? Vamos con la siguiente. ¿Cuáles son las máximas proyecciones a las que el proceso de coaching puede aspirar en lo personal y lo social? No entiendo esto de las máximas proyecciones. Pregunta de Mónica. A lo que el coaching puede aspirar en lo personal y social. A mí me surge preparar a las personas para el mundo que se viene, o que ya está aquí. Esa para mí debería ser la mayor proyección del coaching y los coaches. Hola, soy yo. Ah, Mónica. La estaba buscando. Bueno, gracias, primero que nada, felicitaciones. Y no, el proceso de coaching, sí, en lo personal y en lo social, por ejemplo, no sé, pensando un poco en el área mía de la educación, que es aprender a aprender, o en la salud, que es prevenir, el coaching, no sé, capaz que es autogestionarse para después poder hacer uso de esa herramienta de por sí solos, o alcanzar la evolución personal, porque cuando me dicen maximizar el potencial viene de que nunca termina, ¿no? Es una cosa potencial. Entonces, capaz que por ahí ustedes con su experiencia tienen como esa proyección, ¿no? De a lo máximo que uno puede aspirar con un cliente o con un grupo. A mí me llega a empoderar, como el empoderamiento. A mí me surge que como máxima proyección es ampliar posibilidades, o sea, que crear posibilidades que antes no estaban y que puedan expandirse hacia ahí, como un máximo de posibilidades. Bien, bueno, gracias. Es muy amplia, está muy buena tu pregunta. Gracias. Graciana levantó la mano. Graciana. ¿Está por ahí, Graciana? Si no, mientras, vamos con la siguiente pregunta de Paula. ¿Cómo equilibrar ser uno mismo
con conectar con el mundo del cliente. No entendí. ¿Me la repites, por favor? Sí. ¿Cómo equilibrar el ser uno mismo con el conectar con el mundo del cliente? Conectar con el mundo del cliente no hace que dejemos de ser nosotros mismos. No requiere dejar de ser uno mismo para conectar con el mundo del cliente. A mi forma de ver, conectar con el mundo del cliente simplemente quizás es ampliar mi propio mundo, expandir mi mirada, sin dejar de ser yo. Quizás lo más importante es no invadir con mi mundo al mundo del cliente. La conexión no requiere que yo deje de ser yo misma, solamente que me expanda y salga de mi mundo. Porque además necesitas de tu mundo para interactuar con el del otro. Necesitas ser tú, sí, es como... Capaz que Paula nos explica un poquito más qué quiso preguntarnos ahí. Hola, buenas tardes. Gracias por respondernos. Lo que quiero preguntar es, me pasó una persona que, bueno, era bastante fría, como poco emotiva, y bueno, yo soy bastante lo contrario, soy muy emotiva. Entonces, en la sesión, en verdad yo traté de ser menos emotiva de lo que realmente soy, y traté, digamos, ser más seria, y es como que planteaba si yo estaba haciendo de alguna manera falsa, que no estaba siendo yo misma, porque la otra persona, yo sentí que necesitaba que le hablara de una manera más seria, menos jocosa, porque ella era así, pensé que esta es la manera de acercarme mejor a este cliente, ¿no? Pero luego me planteaba, digo, no quisiera estar como fingiendo, ¿no? Sino quizás yo intentaba dar mi lado más serio. Evidentemente yo tengo muchos lados, ¿no? Pero bueno, estaba ahí la duda si en verdad yo no estaba siendo yo misma. ¿Qué pasa cuando un cliente es muy diferente a mí? ¿Sería algo así? Eso sí, viste que yo me sobran las palabras siempre. Es muy buena pregunta, chicas. ¿Quieren responderla a ustedes? Yo oigo como una necesidad de la autenticidad, ¿no? Y cuando viste que usé mi lado más serio, ahí te sentí auténtica, porque como eras tú, pero en tu versión más seria, que a lo mejor te haría sentir más cómoda, y es como yo lo vivo, ¿no? Mantener mi autenticidad, mi esencia y mi estilo, porque no puedo ser no ser lo que yo soy. Ser muy auténtico y también entender que es más efectivo sin dejar y modular algunas cosas que pueden favorecer la efectividad y pueden favorecer la conexión y pueden favorecer la confianza, sin dejar de ser esencialmente lo que yo soy. Y entonces si a lo mejor mi estilo súper cálido no le gusta a una persona o no le va, pues no le va y no nos va a los dos. Que no me ha pasado, ¿no? Pensaría que puede ser por ahí. Sí, quizás ver hasta dónde me puedo adaptar yo sin perder mi autenticidad. Y si con un cliente no me puedo adaptar o flexibilizar o me queda incómodo, ya no es lo mejor que sea su coach, quizás. Bien, bueno, perfecto. Gracias. Bueno, tenemos alguna otra pregunta, pero estamos medio en la hora y yo quería, además de agradecerles a todas, que capaz que les hicimos muchas preguntas y no todas perfectamente hechas, pero nosotros ahora queremos seguir con el tema de educación continua y les vamos a mandar a todos una encuesta otra vez. Intentaremos que sea corta para generar y organizar los siguientes eventos en base a lo que ustedes necesiten o lo que ustedes piensen, que en este momento, en las condiciones en las que estamos y de acá a fin de año, pueden sugerir los temas, pueden sugerir las modalidades o las funciones.
siempre dentro del marco del tiempo que nos queda este año para cerrar, un año un poco diferente, y organizar mejor el año que viene. No sé si alguno de ustedes quiere decir algo más. De mi parte, agradecerles muchísimo. Siento que como la generalidad de lo que me queda aquí, después de todo este preguntorio y escuchar las preguntas que nos llegaron, como que es un momento en el que nos están preguntando para saber cómo, ¿sí? Para saber cómo hacer mi camino. Es como a mí me llegó el preguntorio, ¿sí? Y entonces, como me gustaría terminar como capaz que no con lo que hago habitualmente, pero con un consejo, no con una pregunta, ¿sí? Es como que tu camino está por descubrirse, así que muchas veces no vas a darte cuenta cómo. Y creo que para construir tu camino como coach, lo más importante es que puedas aliarte con eso, que muchas veces no vamos a saber el cómo, y confiar no solamente en vos como coach, sino como que si este es tu propósito y vas con la mejor intención, las cosas van a acompañarte. Es como, y apoyarte en otros, apoyarte en estos espacios, apoyarte en toda la comunidad para conseguir aliados que crean en vos y que se generen cosas como estas que son tan lindas, ¿no? Y te estamos preguntando qué necesitas, la comunidad te lo pregunta, entonces como que puedas dar tu respuesta. De mi parte, mi consejo es ese, encontrar esa forma de poder avanzar aunque no esté claro el cómo. Bueno, a mí me llegó exactamente lo mismo y quedé con la misma sensación y me hizo esto del cómo, que muchas veces uno quiere saber el cómo como si el otro me pasa a mí, ¿no? Yo que me digas cómo lo hiciste, así yo me lo anoto y lo hago igual y me va a salir todo bien y lo voy a hacer perfecto porque claro, el otro ya lo hizo, el cómo ya está. Y en realidad el cómo es mi cómo. El cómo que uno puede darle al otro es el mío, pero está basado en mi modelo de mundo, en mis experiencias y en lo que yo pasé. Y por supuesto que suma y sirve, a mí me encanta escuchar también para saber. El punto es que yo hoy me doy cuenta que el cómo no te lo puede decir nadie, nada más te pueden contar cómo pasó para ellos, pero el tuyo lo tenés que descubrir. Y lo descubrís el lunes, con el diario del lunes, cuando todo ya pasó y ves y dices, ok, ahí está mi cómo. No me puedo anticipar al cómo porque si no yo estaría hablando de historia, sino de futuro. Nada, simplemente eso, que sigan construyendo su cómo y después van a mirar y van a saber cuál es el cómo de ustedes. Gracias, muchas gracias por la invitación. Por fin entendí la expresión de lo del diario del lunes, nunca la había entendido. y me conecta con lo de decir ahora y es, se vive cada vez y cada sesión, cada momento y como que depende mucho de cómo cada uno lo quiera asumir y vivir. Muchas gracias por la invitación, me sentí muy bien y siento que de alguna manera sentía, y si ellos son los que están hablando, ¿qué dirían? Y tenía la intuición de que iban a responder lo mismo que nosotras. Sí, o si fuera al revés, si yo estuviera oyendo y los que estuvieran hablando, exponiendo o respondiendo fueran ellos, pensaba, van a decir lo mismo. Sí. Porque como que ya se sabe. Infinitas gracias a todos. Un espacio precioso para nosotras. Gracias. Gracias. Abrazo a todas. Chao. 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 Chao, muchísimas gracias. Chao. Julio, chao.